Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios por este día. Un día precioso, un día maravilloso en el que nosotros, pues, y qué bueno que Él pueda estar acá con nosotros para compartir y sobre todo ser el centro de lo que nosotros estamos haciendo. En esta noche preciosa, quiero bendecir la vida de los padres, de todas las iglesias, de todo el mundo, aquellos padres que han aprendido realmente a ser padres, porque al final de cuentas recuerde que hoy en día vivimos en una sociedad muy, pero muy eh, convulsionada. Y yo quiero empezar con una oración y decirle, Señor, nosotros te damos gracias porque nos has iluminado, nos has alumbrado, Señor, sobre todo como padres, como cabezas de hogar, Señor, como sacerdotes de nuestro hogar, y que nos has dado tu palabra para que nosotros podamos eh, hacer las cosas bien. Y Señor Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de los padres de familia, esos varones que esforzadamente luchan por un alimento en la casa y que exista siempre algo en el nombre de Jesús. Sí, sí, Dios eterno, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo, Dios eterno. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Vea, nosotros hoy en día estamos viviendo una sociedad muy convulsionada. Estamos viviendo una sociedad en la que se nos ha incrementado la delincuencia, en una sociedad en la que existe mucho desorden, sobre todo en el hogar. Eh, y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El tema que quiero compartirles se llama lo que un padre no debe olvidar. Y eso es lo que necesitamos hoy más que nunca en este tiempo, cuando los valores morales se han perdido, cuando tenemos sociedades convulsionadas, cuando tenemos incremento de pandillas, cuando tenemos personas que no conocen el respeto a Dios y nos damos cuenta y decimos, ¿qué es lo que nosotros como padres estamos haciendo? Los que hoy somos padres, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, al menos en Guatemala y en algunas partes de América Latina. Yo sé que no sé si en todo el mundo lo hacen en esta época. Pero sí es importante que hablemos de la labor de un padre. Aunque lamentablemente quiero decirles, no existe una escuela de padres y por lo tanto los padres a veces se topan con que no saben qué hacer cuando ya son padres. Y los hijos nunca entienden a sus padres hasta que no son hijos, porque entonces ya empiezan a ver lo que debe ser. El papel de un padre es algo dado por Dios. Dios siempre ha tenido en mente que en una familia exista un padre y una madre. Y es importante que nosotros veamos eso. Es tan básico y mire hermano, tan bendecido el ser papá, que Dios siempre se compara con un padre en su manera de actuar, en su manera de hacer las cosas para bendecir, proteger y para disciplinar a sus hijos. O sea, la figura paternal es importante. Hoy en día, cuando vemos muchos hogares desintegrados, donde hace falta la figura paternal, ahí estamos viendo una familia que está completamente distorsionada. Y eso provoca que tengamos una sociedad confusa. Siempre yo he compartido algo y digo que cuando se rompe el orden de Dios, cuando se enferma la familia, se corrompe la sociedad. Y es importante que la familia tiene que estar siempre unida. Tiene que haber un padre, una madre y los hijos. Cuando ese orden de Dios establecido en la familia se descompone por X o Y razón, entonces se enferma la familia y se corrompe la sociedad. Y entonces vivimos en situaciones como las que estamos viviendo ahora. La verdad es que celebrar el Día del Padre es importante. Y qué bonito que hoy en día digan, feliz Día del Padre, qué bueno porque felicidades a los papás. Pero
Qué triste es escuchar algunos hijos decir que nunca conocieron a su papá. Es triste de preguntarle a algunas esposas y preguntarles por su esposo y que tengan pues malos recuerdos. Entonces nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que estamos dejando como padres? ¿Cuál es nuestro legado? La labor que como padres hacemos es vital, porque sobre nuestros hombros existe esa responsabilidad. Ser padre no es solo engendrar, sino que crear y educar, porque hoy en día se engendran muchos hijos, pero padres hay muy pocos. Entonces, un padre debe aprender o es el mejor amigo, es el proveedor de la casa, es un maestro, y aunque muchos de nosotros no cumplimos nuestro papel, la verdad es que ser padre es una bendición. Yo me siento muy feliz y orgulloso con mis 2 hijos. Tengo 2 hijos y le doy gracias a Dios por ello, los bendigo. Bendigo la vida de mi esposa, que ha sido una mujer ejemplar y ha sabido educar a mis hijos. Yo siempre he dicho que los hijos son lo que la madre realmente les inculcó, porque es la madre la que forma al hijo, pero la figura paternal es vital dentro de un hogar. Y por esa razón es que tanto los padres como las madres juegan un papel vital, importantísimo. Si queremos una buena sociedad, si queremos un buen futuro, necesitamos ser buenas personas y sobre todo ser guiados por Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 19, dice la Biblia: yo había dicho, ¿cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, Padre mío me llamarán y no se apartarán de seguirme. Dios quería bendecir tanto al pueblo de Israel. Quería que el pueblo de Israel lo llamara como padre y que vieran en él lo que él quería hacer con ellos. Pero desafortunadamente el pueblo de Israel toda la vida se apartó de Dios. Entonces imagínense, cuando nosotros como padres, por muy buenos que seamos, por muy estudiosos que seamos, por muy inteligente que seamos, si no tenemos la dirección del Padre Celestial, nosotros dejamos de ser padres. Porque, como le dije anteriormente, no existe una escuela para padres, pero sí existe un padre que nos puede enseñar a nosotros a ser padres. Y qué mejor ejemplo que nuestro Dios. Entonces, para poder ser realmente un padre, se necesita tener un padre. Y un padre ejemplar como nuestro Dios, que nos enseña muchas cosas en su palabra. Él dejó todo escrito para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de eso. Ahora, lo que un padre no debe olvidar, en primer lugar, no debemos olvidar que no siempre vamos a ser jóvenes. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, la Biblia nos dice algo. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer o contentamiento. Maravilloso lo que dice aquí la palabra del Señor. Acuérdate, ¿quién? De tu Creador. Cuando nosotros somos jóvenes, o un poquito más jóvenes, tenemos que recordarnos de Dios. Tenemos que, mire hermano, cuando nosotros somos jóvenes, somos fuertes, nos sentimos fuertes, pensamos que nunca vamos a llegar a viejos. Pensamos que podemos humillar, golpear y menospreciar a las personas que amamos o las personas que nos necesitan. Y la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar para después cosechar. Porque llegará el momento en nuestra vida en los que vamos a querer, cuando lleguemos a los días malos, que van a ser cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos. Cuando ya necesitaremos la ayuda y el apoyo de alguien. Cuando ya necesitaremos el apoyo de un hijo. ¿Y qué es lo que aquel hijo puede decir de su padre? No, si mi padre fue un irresponsable y ahora quiere que yo lo ayude y no. Entonces imagínense, esos son los días malos. Por eso es que cuando estamos jóvenes o un poco jóvenes todavía, tenemos que acordarnos de Dios y pedirle a Dios que nos dé el consejo. Seamos buenos padres, está bien. Yo no me parto, mire, yo no me parto que celebremos el Día de la Madre, que celebremos el Día del Padre, aunque yo sé que todo eso es puro negocio. porque la Biblia no habla del Día del Padre y del Día de la Madre. La Biblia lo que pide es que nosotros tenemos que aprender a ser buenos padres y que tiene que haber buenas madres. Pero si lo queremos celebrar está bien, es válido, pues tampoco estoy en contra de eso. Es bueno un día al año recordarse de la buena labor que
que hace un padre, ¿verdad? Una labor que hace una madre. Es importante que los hijos aprendan a reconocer ese esfuerzo, porque la verdad es que para los que ahora empiezan a tener hijos, porque yo sé que ahora hay padres jóvenes, entonces están empezando a tener una vida de ser papá, y esa es una enorme responsabilidad. Mire, mis hermanos y mis amigos que hoy nos sintonizan, ser padre no es solamente traer hijos al mundo. Ser padre es saber inculcarles toda una gama de cosas buenas, virtudes que tienen que aprender. Y no se trata de dar lecciones, sino que se trata de dar enseñanzas. Y esas enseñanzas se dan con el ejemplo. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Recordémonos, claro, que cuando somos jóvenes pensamos que nunca vamos a llegar a viejos, pero un día vamos a llegar a viejos. Entonces ya no vamos a tener fuerzas para poder gritar tanto, ni para humillar, ni hacer cosas, sino que vamos a necesitar que nos ayuden, que nos tiendan una mano. Por esa razón es que tenemos que vivir de tal manera que cuando vengan los días malos, nosotros podamos cosechar el amor que sembramos, la dedicación que tuvimos, que no debemos darnos cuenta de lo importante, o sea, darnos cuenta realmente de lo importante y lo maravilloso que es tener hijos. Mire, sé que es un esfuerzo tremendo, titánico, sobre todo por las circunstancias de que estamos viviendo. Yo me atrevería a decir que ahora incluso ser padre en los tiempos de coronavirus es una situación muy, muy complicada y muy difícil, pero tenemos que aprender a ser padres, cuidar de nuestros hijos y estar siempre con ellos. Mire, los hijos necesitan mucho de su papá. Sé que las madres hacen, y conozco muchas mujeres que hacen buena labor. Sé que hay mujeres que realmente hacen tareas titánicas y saben hacer cosas increíblemente maravillosas. Yo siempre he reconocido, incluso en los renuevos, hablo mucho de mi esposa, de la labor que ella hizo con sus hijos. Y la verdad yo soy muy feliz de eso, porque uno necesita de ese apoyo. Como padre, uno se dedica muchas veces a trabajar y a poder conseguir el sustento, pero es la madre la que está con ellos. Entonces tenemos que hacer un trabajo unidos y hoy que se celebra el Día del Padre, recordarla la buena labor que también hace la madre, por supuesto, pero decirles de que como padres tenemos que estar centrados y recordarnos. Ah, no, ya, la verdad es que ahorita me siento joven y pues tengo dinero y puedo hacer muchas cosas y pues me olvido de... Hay personas incluso, hermanos, que yo sé que no pasa dentro de la iglesia, pues, pero en el mundo hay padres que se embriagan, se gastan el dinero de las quincenas y no le llevan alimento a sus hijos. Perdónenme, hermano, pero eso no es ser padre. Y después todavía se jactan diciendo, tengo hijos, se jactan diciendo, bueno, tengo una familia numerosa, a veces algunos llegan a tener 4, 5, 6, 7 hijos, pero ¿de qué les sirve si no están haciendo lo que tienen que hacer? Por eso, como leíamos acá, acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita que cuando estamos jóvenes y tenemos nuestros hijos, tenemos que aprender a recordarnos de Dios. ¿Por qué dice acuérdate de tu Creador? ¿Por qué dice que nos va a instruir a nosotros y nos va a enseñar a ser padres? Nosotros no podemos ser padres, no existe la escuela de padres, no existe un libro que nos diga cómo poder ser un buen padre, porque lo vivimos a diario cuando somos padres. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que recordarnos de nuestro Creador, porque entonces Él nos va a decir el camino a seguir. Y oiga lo que dice, antes de que vengan los días malos. ¿Y cuáles van a ser los días malos? Cuando ya no podamos. Cuando ya estemos grandes, cuando apenas empecemos, ya podamos caminar, incluso necesitaremos de la ayuda para que alguien nos lleve de la mano y nos lleve a caminar a algún lugar, nos lleve el doctor. Se acerquen los años en los que digas, no tengo contentamiento o no tengo placer en ellos, porque ya se vuelve muy inquieto. Por esa razón es que no debemos olvidar que no siempre seremos jóvenes. Como padres, pensemos eso. Un día también vamos a estar grandes. Y este es el momento de sembrar lo mejor en nuestros hijos. Para aquellos jóvenes que ahorita están teniendo hijos pequeños, yo conozco a muchos, pues es el momento de que esa juventud se le pueda dedicar a sus hijos, tener tiempo con ellos, jugar con ellos, tomar tiempo con ellos. Eso es vital y eso dice la Biblia. En segundo lugar, no debemos olvidar que nuestros hijos no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos. La Biblia nos dice a nosotros en el libro de Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con las iniquidades del padre, ni el padre cargará con las iniquidades del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él.
Si nosotros sufrimos en nuestra infancia, ¿qué culpa tienen nuestros hijos? Más bien, yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros, algunos que incluso venimos de hogares desintegrados, nos podemos dar cuenta lo difícil y lo complicado que es vivir solo viendo a una madre fajarse para que pueda haber alimento en nuestras mesas. Yo vengo de un hogar desintegrado. Mi madre tuvo que luchar mucho, tuvo que trabajar. Nosotros tuvimos que sufrir para poder tener el alimento en la mesa. Nos hizo falta el padre. Y por eso yo siempre dije, yo no voy a permitir que mis hijos crezcan sin su padre. Y no importa lo que me cueste, voy a hacer todo el esfuerzo y todo lo posible porque mis hijos tengan su sustento y su educación. Y sobre todo, la mejor herencia que uno les puede dejar como padre a sus hijos es el temor a Dios. Porque eso no tiene ningún precio y ningún valor. No existe dinero sobre la tierra que pueda pagar el poder llevar a sus hijos a una eternidad con Dios. Como padres tenemos que aprender a hacer eso. Y yo siempre dije, yo no voy a sufrir yo no voy a permitir que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Gracias a Dios tuve una esposa que supo soportarme y aquí estamos. Y ahora podemos disfrutar a nuestros hijos y a nuestra bella nieta y a nuestra nuera también, que somos una familia unida, gracias a Dios. La amamos también igual que a nuestra nieta. Entonces somos una familia que estamos forjando un futuro mejor. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer como padres. Tenemos que sembrar la buena semilla, especialmente la semilla de Dios. No dejemos a nuestros hijos ahí abandonados, sino que luchemos por ellos. Y si es posible, nos vamos a quitar el alimento de la boca para que ellos coman. Y inculcarlos, enseñarles el temor a Dios, enseñarles la educación, esforzarnos por ellos. Yo tuve que esforzarme y sacrificarme por el estudio de mis hijos. Y de veras, créame, hoy en día yo puedo decir, gracias Señor, porque pues veo los frutos de mis hijos ya graduándose en la universidad. Eso es algo maravilloso. Ustedes no saben la sensación tan especial que se siente ver uno a su hijo salir de la universidad, graduado ya como un profesional. Eso es algo inimaginable, algo increíblemente maravilloso. Y uno entonces puede decir, misión cumplida, lo logré, pues me luché, me costó, sufrí, lloré, trabajé, me desvelé, me desgasté, pero ahí está mi sacrificio. Entonces yo digo, yo estoy tranquilo, y digo, bueno, ya un día podré morir tranquilo porque al final logré lo que mis padres no hicieron conmigo, no lograron conmigo, pues yo lo logré en medio de las fuerzas. Claro, no lo hice solo porque tuve una gran ayuda y un gran apoyo, que aparte de Dios, mi esposa ha sido definitivamente un apoyo increíblemente maravilloso para mí. Entonces eso es importante. Entonces como padres, está bien, celebremos el Día del Padre, pero analicémonos como padres. ¿Será que estamos haciendo las cosas bien? ¿Será que nosotros podemos, y nuestros hijos pueden decir que, bueno, mi papá está ahí, pues, haciendo las cosas, pues, luchando por hacer las cosas bien? Porque no somos perfectos, definitivamente tenemos nuestros errores, nuestros temperamentos y esas cosas, pero seguimos adelante y seguimos luchando esta buena batalla. No vivimos en un cuartel donde los rangos superiores se desquitan de los rangos menores, de ninguna manera. No nos desquitemos de nuestros resentimientos y nuestras frustraciones con nuestra familia o nuestros hijos, menos con ellos. Si sufrimos cuando éramos niños, como padres, luchemos por ellos y no los abandonemos. A mí me duele, de veras, se lo digo con todo mi corazón. Hoy yo puedo ver a muchas jovencitas, madres solteras. Yo me pongo a pensar, ¿dónde están esos padres? Entonces, mi hermano, no se trata de celebrar al Padre y saber que somos unos verdaderos irresponsables de ninguna manera. Yo creo que Dios no se agradaría de eso. Yo siempre he dicho algo. Yo no siento que en mi vida, y más ahora en el ministerio, yo no necesito que la gente me alabe por lo que hago o la gente, no me interesa si la gente me critica o no, sino que yo lo primero que digo es, Señor, realmente vale la pena lo que estoy haciendo. ¿Tú qué crees? ¿Estoy haciendo bien? ¿Me estoy equivocando? Señor, si me equivoco, por favor, corrígeme. Porque yo necesito de un padre. Y mi padre terrenal, pues, él murió hace unos años. Pues no tuve la educación que necesité de él, pero él luchó también en su tiempo pues, y lo que pudo hacer lo hizo. Pero yo no me siento solo ni abandonado. Tengo un Padre Celestial a quien le consulto y cuando necesito saber algo, lo único que tengo que hacer es abrir mi Biblia
y preguntarle al padre qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser un buen padre. A mí me llama mucho la atención y hace poco incluso volví a ver nuevamente la película que me gusta mucho de Salven al Soldado Ryan y cómo un pelotón, casi todo el pelotón muere por salvar a este soldado. Pero el capitán antes de morir, ¿sabe qué le dice al soldado Ryan? Le dice, haz que esto valga la pena. Mire, eso a mí me tocó mi corazón, porque estamos hablando de que casi un pelotón, 7 hombres murieron por ir a salvarlo a él, incluyendo al capitán del pelotón. Y él le dice, haz que esto valga la pena. Y cuando termina la película, él está en el cementerio visitando al capitán, llega con su esposa, sus hijos y sus nietos, y llora en la tumba del capitán y le dice a la esposa, mi amor, le dice, ¿tú crees que he sido un buen hombre? ¿Tú crees que he hecho las cosas bien? Y ella se le queda viendo y le dice, por favor, dímelo si he hecho las cosas bien o me he equivocado. Y ella le dice, sí, has sido un buen hombre, le dice. Entonces se voltea y le dice al capitán y le saluda. Entonces imagínense, hermano, que nosotros podamos decirle un día, ojo con lo que le voy a decir. Nosotros un día vamos a estar delante del gran trono blanco. Y en ese momento, el Señor no nos va a preguntar qué tan buenos fuimos. O tanto realmente, qué tantos éxitos logramos en la vida. ¿Sabe cuál va a ser la primera pregunta que nos va a hacer el Señor? A nosotros los hombres. ¿Dónde está la esposa que te di? ¿Y dónde están los hijos que te di? Esa va a ser una pregunta lapidaria. Si nosotros no hemos hecho una buena labor como padres, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Y será que nosotros a Dios lo vamos a poder engañar? ¿Será que a Dios le vamos a poder meter una gran casaca y decirle, no, Señor, tú sabes que estaba muy ocupado, tenía que trabajar, hacer horas extras y pues no tenía tiempo de estar con mis hijos? El Señor no nos va a topar eso. Pero ¿qué tal si nosotros le decimos, Señor, la esposa que tú me dices aquí está? Los hijos que tú me dices aquí vienen conmigo. Entonces le podemos decir, misión cumplida, Padre, porque aquí estoy. Lo que me dices aquí está. Y gracias a tu ayuda, también pude ganar a estas personas para ti. Entonces, ¿sabe qué va a decir el Señor? Bien, siervo fiel, entra y gózate en el reino de tu Señor preparado para sus hijos y sus ángeles. Eso es lo importante. Lo que la gente le diga a usted, mire, hermano, siempre nos van a criticar. Si hacemos lo bueno, nos van a criticar. Si hacemos lo malo, nos van a criticar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer como padres es preguntarnos si estamos haciendo las cosas bien. Pero ¿a quién se lo vamos a preguntar? ¿A nuestra conciencia? No. A nuestro amigo de farra, menos. Tiene que ser a Dios. Entonces, hermano, y dije en segundo lugar, no olvidemos que nuestros hijos no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos. En tercer lugar, no debemos olvidar que nuestros hijos necesitan más que un apellido. Y la Biblia nos dice aquí en el libro de 1 Timoteo 5:8, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren lo que dice la Biblia. Nuestros hijos no solo necesitan un apellido, ser reconocidos, necesitan comer, también necesitan educación, necesitan ropa para usar. Ser padres, hermano, es más que dar un apellido, es proveer lo necesario para nuestros hijos. Y por eso nos esforzamos. Mire, ¿sabe una cosa? Yo siempre he dicho que uno de los regalos más bellos que Dios me pudo haber dado son mis hijos. Recuerdo que cuando nació mi hijo Marito, mi primogénito, yo me sentía tan feliz. Yo decía, gracias Señor, me dices un hijo. Y mire, hermano, cuando tuve mi hijo Marito, mi primer hijo, yo dije, tengo que ver cómo me sacrifico, me esfuerzo para poder trabajar, alcanzarle y poder dar lo que yo nunca tuve. Y mire, hermano, yo sé que no es fácil, créame, me costó desvelos, sacrificios, lágrimas, dolor, pero luché, trabajé, me esforcé. Y ahí están mis hijos grandes, sanos, sirviéndole al Señor con su educación. Claro, como dije anteriormente, yo agradezco mucho la labor que mi esposa hizo en ellos, porque mientras yo me
me fajaba también trabajando, ella hacía su labor. Y eso es lo importante, o sea, reconozcamos la labor de los dos. Y por eso decía, no estoy en contra de celebrar el Día de la Madre ni tampoco el Día del Padre, pero sí es importante que nosotros nos analicemos y hagamos un inventario de nuestra vida. Yo como padre, yo puedo decir, sí soy padre y tengo mis hijos, pero tengo que hacer un inventario en mi vida. Realmente yo he logrado ser el padre que Dios hubiera querido que sea para mis hijos. Entonces, celebremos el Día del Padre, está bien, pero hagamos nuestro inventario y consideremos el trabajo que hemos hecho. No olvidemos que nuestros hijos no solo necesitan un apellido. Hay incluso algunos padres, se lo digo, así como hay buenos padres, hermano, la verdad es que hay unos padres desnaturalizados que tienen el corazón de abandonar a sus hijos u olvidarlos por un par de tragos y llegar ya sin dinero y lejos de llevar dinero, lo que llevan golpes para sus hijos. Y entonces, hermano, eso sí es doloroso. O padres que digan, mira, ¿sabes qué? Yo mejor me voy. Ahí mira cómo salís, le dicen a la esposa. Y se quedan aquellas mujeres solas trabajando y viendo a ver cómo sacan adelante a sus hijos. Y quiero decirles, conozco a muchos. ¿Por qué hoy estamos como estamos? ¿Por qué hoy tenemos sociedades totalmente descompuestas y corrompidas? Porque no ha habido un padre que se ha preocupado por dar la educación que un hogar necesita. Nuestro hogar, mi hermano, no podemos permitir que no tengan lo necesario. Pero también, aunque no vivan con nosotros, porque yo sé que hay padres que por alguna razón pues han dejado hijos por otro lado, no puede dejarse abandonado a un hijo, porque los hijos no tienen la culpa de lo irresponsables que un padre pueda hacer. Entonces tenemos que igualmente amar a nuestros hijos, sea cual fuere su situación, pero tenemos que ser responsables y eso es lo que la Biblia nos dice. Si fuimos una regadera de hijos, un Gabino Barrera o cualquier cosa de esos, también tenemos que aprender a ser responsables. Los niños no tienen la culpa. Si queremos mejores sociedades, tenemos que ser buenos padres. Y celebremos el Día del Padre. ¿Y sabe qué? No me interesa si la sociedad dice que fui un mal padre o un buen padre, pero sí me interesa que mi Dios diga, gracias hijo, porque tú has sido un buen padre. Y me consta y te he visto llorar, he visto tus lágrimas, he visto tu sacrificio, he visto tu esfuerzo. Y procuremos que todo esto sea lo necesario para que podamos decir, soy papá. No nos jactemos como cristianos si no cumplimos la labor con nuestros hijos. Oiga lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo he visto y conozco algunas personas que sabe cuánto le da el esposo a la muchacha para que le dé de comer a su hijo. 150 quetzales a la quincena. Yo no sé si alguien podría comer con 150 quetzales a la quincena. Lo que sí le digo es que no creo que mis hijos puedan vivir con 150 quetzales a la quincena. Hermanos, de verdad les digo, no crea que hoy amanecí con ganas de regañar a los padres, ¿no? Simplemente me pongo a pensar en el papel que como padres tenemos que hacer. ¿Será que estamos cumpliendo con ese papel? Mi hermano, como le digo, claro, conozco padres también que se fajan, que se quitan el bocado, la boca para dárselo a sus hijos, que se van sin ni un centavo a sus trabajos, que aguantan hambre con tal de que sus hijos coman. Ese es realmente ser padre. Y oiga lo que dice la Biblia. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No podríamos decir que somos cristianos si no estamos haciendo lo que la Biblia nos está diciendo, lo que la Biblia nos expresa aquí. Nuestros hijos no comen de un apellido, necesitan que su padre cuide de ellos. Y tampoco solo comen, necesitan el calor, el consejo de un padre. Y es bueno compartir con ellos. Usted sabe que mis hijos ya están grandes y todavía comparto con ellos. Bueno, mi esposa y yo compartimos con ellos. O al revés, ellos comparten con nosotros. Pero qué lindo es eso. Cuando aunque sean nuestros hijos tan grandes y nosotros compartimos con ellos, yo me siento feliz. Yo soy muy feliz cuando comparto con mis hijos. Y lo hacemos muy seguido porque es precioso compartir en familia. Y le digo, es un orgullo y sobre todo, hermano, es alguna bendición tener hijos y ser grandes y saber que todavía podemos compartir con ellos. En cuarto lugar, mi hermano, no debemos olvidar que nuestro estilo de vida influye en nuestros hijos.
En Segunda de Crónicas 33, 21, dice la Biblia, en Segunda de Crónicas 33, 21 y 22, es lo que dice este pasaje. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Amón ofreció sacrificio a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho y las sirvió. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un padre que le dio un mal ejemplo a su hijo, que era lo que yo les decía hace poquito. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Todo lo que ellos nos ven haciendo, seguramente lo vamos a reflejar en su vida de adulto. Yo les decía que nosotros no podemos dar clases, sino que dar ejemplos. Yo no puedo venir y decirle a mi hijo, mira, mi hijo, tú no vayas a tomar, yo con una cerveza en la boca y diciéndole a él que no lo vaya a hacer cuando... Yo lo hago porque soy tu papá, pero tú no lo hagas. Las palabras que yo diga no van a funcionar. Lo que yo haga es lo que va a funcionar y va a pesar en la vida de nuestros hijos. Y por esa razón tenemos que aprender a reflejar las cosas, sobre todo las buenas. No le digo que somos perfectos, tenemos nuestros errores, y yo tengo los míos, que tampoco no se me mira una aureola aquí arriba. Tengo mis cosas y sé que Dios está también tratando conmigo. Tengo mi Padre, yo también. Mi Padre Celestial que cada vez me corrige, cada vez me enseña y cada vez me muestra lo mejor. Y trato de que mis hijos también vayan a eso. Ahí están nuestros hijos sirviéndole al Señor. Y qué bueno, eso es lo importante. Mire, hermano, no hay nada mejor que nuestros hijos sirvan a Dios. Mire, eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer mucho más felices. Mire, está bien, esforcémonos y que nuestros hijos estudien, que sean unos profesionales y que alcancen logros en la vida. Eso es perfecto, está bien, hagámoslo. Pero no nos olvidemos cuál debe ser nuestra prioridad como padres. Mire, si logramos que nuestros hijos hagan todo el dinero del mundo aquí en la tierra, pero pierdan su alma, no hicimos absolutamente nada. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Nosotros lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, primero que nada, es el temor a Dios. Que sigan a Dios y que sean siervos de Dios para que tengan una eternidad con Dios. Porque de nada sirve que les enseñemos a hacer muchas cosas aquí, a ser muy exitosos, si nos olvidamos de lo mejor, que es una vida eterna, que es un plan, que es un proyecto eterno de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y la peor pregunta, o la pregunta más lapidaria, que sí nos destrozaría, es que un día que estemos delante del trono blanco, según el Apocalipsis, delante de Dios, y nos pregunte, ¿dónde está el hijo que te di? ¿Qué le voy a decir yo? Pues padre, sí, él es muy exitoso, velo, mira, es un gran estudiante y todo. Y no, es que no pregunté por eso. ¿Dónde está? Te estoy preguntando yo. No, pero aquí está, Señor, mira. Eso es saber, eso es realmente un padre de éxito. Eso es realmente decir, logré el propósito. Hice lo que tenía que hacer. Traje a mis hijos acá conmigo y traje a mi esposa también aquí conmigo. Traje a mi nieta, traje a mi nuera, Entonces, hermano, eso es lo que Dios va a ver. No importa si debajo del brazo lleva una maleta de dólares. No, eso no se va a ir para el cielo. Pero ¿qué sí va a ir al cielo? Un alma llena de las cosas de Dios. No estoy diciendo que sean exitosos y el dinero sea malo. No. Por favor, no me malinterprete. Eso está bien, ya le dije. Es parte del éxito que se puede hacer. Tenemos que aprender a vivir una vida equilibrada. Enseñar a nuestros hijos las dos cosas. Está bien. Sea exitoso, estudie, prospere, levántese, sea un buen comerciante, sea un buen negociante, sea un empresario. Perfecto, hágalo, dele. Eso está bien. Pero, ¿y Dios? O sea, no podemos dejar a Dios a un lado. Dios tiene que ser la parte primordial de nuestro trabajo en nuestros hijos. Eso es vital. Eso es hacer realmente el trabajo de Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué tipo de personas estamos forjando por medio de nuestro testimonio? ¿Nos ven leyendo la Biblia o con una cerveza en la mano? ¿Qué es lo que nos ven haciendo? ¿Nos ven orando o fumando? ¿Nos ven sirviendo en la iglesia o sirviendo los tragos a los amigos? ¿Qué es lo que nuestros hijos nos están viendo hacer? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que vamos a lograr. Ese es el futuro que estamos dejando. Mire, cuando yo se lo he dicho a algunos diputados amigos míos que conozco, pues, no me vayan a linchar si digo que son amigos míos.
que conozco, y lo primero que les digo, yo no sé por qué los políticos siempre dicen que queremos una mejor Guatemala para nuestros hijos. Yo le digo, la verdad es que eso es intangible. No podemos dejarle una mejor Guatemala a nuestros hijos. Pero sí podemos dejar unos buenos hijos para Guatemala. Porque si nosotros dejamos unos buenos hijos para Guatemala, estamos forjando una mejor sociedad. Pero no podemos dejar una mejor Guatemala y si tenemos hijos que no valen la pena. De nada va a servir. Pero si dejamos hijos inteligentes, temerosos de Dios y que hagan las cosas bien, entonces estamos forjando una mejor sociedad. Y por lo consiguiente vamos a tener una mejor Guatemala. Vamos a tener un mejor país. Entonces eso es lo que tiene que ser. Es a la inversa, les digo yo a ellos. Ellos me dicen, sí, tenés razón, la verdad es que sí. Entonces trabajemos en nuestros hijos. Miren, siempre se dice que hay que trabajar por el futuro de Guatemala. Y decimos, hay que invertir en educación porque con eso estamos invirtiendo en el futuro de Guatemala. Hagamos algo para que tengamos un mejor futuro. Y la verdad es que no. La verdad es que nosotros tenemos que invertir en nuestros hijos, sí, para que tengamos una mejor sociedad y por lo tanto tengamos un mejor país. Entonces tendremos una mejor Guatemala. Y sobre todo, estaremos implementando o estaremos inculcando los valores del reino de Dios en el corazón de nuestros hijos. Entonces tendremos una buena sociedad aquí y un incremento en el reino de Dios, que es lo más importante. Porque estamos, óigame lo que le voy a decir, la responsabilidad de nosotros como padres es el engrandecimiento del reino, con valores establecidos por Dios. ¿Cuáles son las leyes que rigen el reino de Dios? Los valores que estipula el Espíritu Santo en la palabra del Señor, los dones del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos? El amor, la bondad, la benignidad. Esas son las leyes que van a regir el reino de Dios. Entonces eso es lo que nosotros inculcamos a nuestros hijos. Y está, ahí lo vemos nosotros en el libro de Gálatas. ¿Cuáles son esas leyes? Está en el libro de Gálatas. Pues si nosotros lo inculcamos a nuestros hijos, estamos creando una mejor sociedad. Estamos haciendo un mejor país. Y por lo tanto, estamos forjando y estamos implementando el reino de Dios acá en la tierra. Esas son las leyes que van a regir el futuro eterno. Y a eso es lo que nos tenemos que enfocar, especialmente como padres. Y eso es lo que el Señor nos dice. Lo que nosotros deberíamos de estar haciendo. Que nuestros hijos vean eso. Con nuestros errores y todo. Pero sobre todo, pero a pesar de todo, enseñando de Dios y el temor a Dios, sirviéndole a Dios. En quinto lugar, no debemos olvidar que nunca es tarde para pedir perdón. En Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías 4:6 dice la Biblia: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición o destrucción total. Mire lo que el Señor dice en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué hoy hay tantas cosas en el mundo? ¿Por qué hay tantas desavenencias en el mundo? ¿Y por qué Dios permite tantas cosas que se dan en el mundo? Porque se han perdido los valores. Hermano, se ha perdido el respeto a los padres. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Yo he visto cómo hijos matan a sus madres. Y lo dice, lo veo en las noticias. Parte de mi trabajo, ver esas noticias y ver cómo se ha descompuesto todo. Hijos que le levantan la mano a los padres. No, eso es irreverente delante de Dios totalmente. Eso no es lo que Dios establece, es el respeto hacia los padres. Ahora, ¿por qué se ha perdido eso? Porque ya se descompuso la sociedad. ¿Y responsabilidad de quién es? ¿De Dios? De ninguna manera. Es la responsabilidad de nuestros antepasados, de nuestros padres antepasados, que no hicieron bien su labor y que hoy por la infinita gracia de Dios es que nosotros como padres estamos tratando de cambiar el curso de la vida que estamos llevando. Y por esa razón, oiga lo que dice aquí la Biblia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición, porque para Dios eso ya es lo último. Que los padres empiecen a faltar el respeto, que los hijos empiecen a faltar respeto a sus padres, hermano, eso ya es intolerante para Dios. Y oiga lo que dice, si no lo hace así, Él va a venir y va a herir la tierra con maldición. Bueno, a veces decimos, ¿por qué? A veces incluso reclamamos a Dios y decimos, ¿por qué estamos viviendo una economía tan devastada en el mundo? Porque créamelo, la economía mundial se está devastando, se está devaluando.
Créanmelo. Tenemos Estados Unidos. Yo estaba leyendo hace poco un economista. Estados Unidos, que es el país ahorita ícono de la economía, está en crisis. Hace 2 años estaba con el 35% de déficit en su economía. Entonces, hermano, imagínense si es uno de los países íconos de la economía a nivel mundial y que está en esa situación, ¿cómo podemos estar los países en desarrollo como en Latinoamérica? Entonces, cuando uno se pregunta qué es este problema que está pasando, y lo que ocurre es que la sociedad se ha descompuesto porque los padres no han ejercido la labor que realmente tienen que ejercer. Y esa labor solamente la puede hacer la iglesia por medio de la enseñanza de los valores. Y entonces nosotros como padres, esa es nuestra responsabilidad. Por esa razón, cuando en la iglesia hablamos de el padre espiritual, ¿quién es? Es el pastor, es el padre espiritual, porque es el que enseña los valores del reino. La iglesia tiene un padre espiritual y tiene una madre espiritual, que somos los que tenemos que enseñar los valores. Y si nosotros somos hijos de Dios, cristianos, que ya tenemos hijos, no podemos permitir que nosotros vamos a la iglesia y nuestros hijos no. Algo estamos haciendo mal. Entonces eso ya no es del agrado de Dios. Si yo voy a la iglesia como padre y mi esposa va a la iglesia como padre, y mis hijos tienen que ir conmigo. Eso es importante, porque si mis hijos no están yendo conmigo, quiere decir que yo no estoy haciendo una buena labor. Yo no estoy haciendo la labor que a mí me corresponde como padre. Es que dice que a él no le gusta. Es que no es que le guste. Por supuesto que no le va a gustar. ¿Y a quién le va a gustar seguir las cosas buenas de Dios? Por supuesto que no. Hay que inculcarlos, hay que enseñarles, hay que educarlos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero somos nosotros. Yo tengo que enamorarme de las cosas de Dios. Si yo no me enamoro de las cosas de Dios, ¿cómo voy a creer que mis hijos se van a enamorar de las cosas de Dios si yo no estoy enamorado de las cosas de Dios? A pesar de todos los errores que pudimos haber cometido, no es tarde para poder acercarnos a nuestros hijos y darles la oportunidad de que también puedan seguir a Dios. Hijos, no pueden vivir bajo la bendición de Dios si no pueden perdonar a sus padres. Perdona a tu padre, perdónalo hoy, porque yo sé que ha habido rencores contra padres y yo lo he visto en los renuevos que hemos tenido. La mayoría de hombres y jóvenes tienen rencor contra sus padres. Entonces, si hemos cometido errores, no cometamos uno más grande. Hay que buscar el perdón. Si lo hacemos, Dios nos va a ayudar a sanar las heridas del corazón y sanará nuestra tierra. Mire lo que dice acá. Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire lo que dice el Señor. Si no logra ver ese amor, entonces yo voy a llegar y voy a maldecir la tierra con maldición. Y a veces nosotros nos pensamos por qué surgen tantas cosas. Hoy tenemos un coronavirus, tenemos la influenza, el H1N1, el dengue hemorrágico y tantas cosas que vivimos. Y a veces decimos, pero ¿de dónde viene, Señor? ¿Por qué están pasando estas cosas en nuestro mundo, Señor? ¿Cómo es posible que estemos viviendo bajo tanto ataque del enemigo? Pero no nos damos cuenta y por eso decía, si no nos hacemos un inventario nosotros y no nos damos cuenta de por qué o de dónde pueden venir estas cosas, es porque estamos mal. Oiga lo que la Biblia dice. Él hará volver el corazón de los hijos de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Oiga eso. Cuando el amor del padre al hijo se ha perdido, no, perdonen, pero ahí se perdió todo. Ahí se rompió una cadena de bendición y se le dio cabida a una cadena de maldición. Y eso es lo que el enemigo de las almas nuestras hace. Crear división entre el hogar. Por eso mismo el Señor le dijo que una casa dividida entre sí no prevalecerá. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer, dividir nuestras casas, dividir nuestros hogares, nuestras familias. Ese es el trabajo de él. Pero Dios dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y sanará nuestra tierra y sanará nuestras heridas en el corazón. Y finalmente, mi hermano, no debemos olvidar que todo padre necesita de un padre. Dios es nuestro Padre. Si lo recibimos en nuestro corazón hoy, tendremos quien nos enseñe a hacer las cosas. Porque recuerde que Él quiere mostrarnos y enseñarnos a nosotros cómo vivir y cómo ser padres.
cómo poder dirigir nuestros hogares y sobre todo dirigir nuestra vida. Porque lo importante es saber vivir. Que tengamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y nos muestre cómo poder vivir. Porque si yo no sé vivir, ¿cómo puedo enseñarle a los demás a vivir? Si yo tengo que ser el ejemplo de todo. Soy el Padre. Eso es lo importante, recuerde. Mire, el orden de Dios es importantísimo. Y yo lo he compartido en la iglesia. Hablando un día con un sociólogo cristiano, el doctor Rafael Pantoja, él decía algo, el arquetipo de familia. Él me decía, mira, Mario, el arquetipo de familia es este. El orden de Dios es papá como director de la casa, mamá como el centro del amor en la casa, el hijo inteligente y el hijo chistoso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que la madre es el centro del amor en el hogar, porque la mamá es la que le da amor al papá y le da amor a los hijos. Entonces la madre es el centro del amor en la casa, pero el padre es el que da la dirección, es que está arriba, es el que da el orden, la dirección hacia dónde ir. Si ese orden está estipulado por Dios, según el arquetipo de Dios o el arquetipo de familia, según Dios, se rompe, se cae en maldición. Aprendamos a respetar eso. Tanto la mamá como el papá tienen que aprender a respetar y saber cuál es el lugar que le corresponde, igual que a los hijos, si queremos que Dios se mueva ante nosotros. Y de esa manera, entonces nosotros podemos decir, feliz Día del Padre. Y podemos estar contentos y satisfechos de que estamos haciendo lo que Dios dice. Entonces recibiremos un aplauso de parte de Dios y de sus ángeles cuando miren a papá haciendo la labor que le corresponde. Y entonces podemos decir, feliz Día del Padre. Así es que, mis hermanos amados e iglesia, qué maravilloso, qué precioso es poder decir, soy papá. Yo soy muy, pero muy feliz de ser padre. Tengo 2 hermosos hijos que me llenan mucho de orgullo saber que han hecho un buen trabajo, que siguen a Dios. Y entonces yo puedo decir, he podido hacer las cosas, Señor, en medio de todos mis errores, en medio de mis tropiezos, en medio de mis sacrificios y lo que me pudo haber costado. Pero aquí voy, Señor. Y yo sé que ver a mis hijos siguiendo a Dios, el temor a Dios y sirviendo a Dios, ver a mi nietecita, ver a mi nuera y a mi familia sirviendo a Dios, entonces puedo decir, como dijo Josué, una cosa sí digo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces el Señor me dirá, misión cumplida, hijo, cumpliste tu labor, estoy contento de lo que hiciste. Y Señor, hice mi trabajo, la esposa y los hijos que me diste aquí están. Y aquí traigo un poco de gente que gracias a la iglesia y al equipo hemos podido ganar para ti, Señor, y tu reino. Entonces Dios podrá decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate en el reino de Dios preparado para ti y sus ángeles. Amigos míos, hermanos míos de la iglesia, compañeros de milicia, este es el momento, no de jactarme de ser padre, sino el momento de trabajar para ser padre. Porque no es solo traer hijos al mundo, es crearlos, educarlos y llevarlos hasta la presencia de Dios. No es una labor fácil, pero tampoco imposible. Y lo vamos a lograr si Dios está con nosotros. Si nos tomamos de la mano de Dios, las cosas nos saldrán bien. Si pedimos a Dios que nos ayude, Él nos va a ayudar, porque eso es lo que Él quiere. Somos sus siervos. Y eso es lo que Él busca. Que nosotros podamos llevar a nuestros hijos a sus pies y a toda nuestra familia.
amigos que nos miran. Un saludo a todos esos países que nos están viendo y nos están escribiendo. Y decirles, si queremos mejores sociedades, seamos mejores padres. Asumamos nuestra responsabilidad como padres. Tomemos el rol de padre que realmente nos corresponde. Y entonces tendremos una mejor sociedad. Tendremos mejores hijos. Tendremos mejores sociedades y mejores países. Y sobre todo, vamos a glorificar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y podremos decirle, Señor, misión cumplida. Lo que me mandaste a hacer, aquí está. Lo logré, no solo porque sé que me ayudaste, pero lo hice y aquí estoy. Y entonces podré morir feliz. Yo podré morir feliz porque sé que un día tengo que irme. Pero mientras eso ocurra, seguiré haciendo lo que me toca hacer. Quiero ser un padre. Quiero ser un padre en mi hogar y ser un padre en la iglesia. Perdón por mis errores. Soy humano. Pero el Señor sigue perfeccionando mi vida. Y si quiero un día poder escuchar de los labios de mi Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Eso sí será algo que me llene de gozo. No importa si llego con un pie o con dos pies o con un ojo o sin un ojo. Pero lo que sí es poder que mi Padre diga, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esas palabras sí romperán mi corazón y me gozaré tanto. Me está costando y sé que nos está costando a muchos, pero no podemos desmayar, porque Dios está esperando una buena labor de nosotros. Y solo entonces, y hasta entonces, podremos decir, feliz día del Padre, cuando nuestros hijos estén completos y juntamente con nosotros, adorando y alabando a nuestro Padre Celestial, que desde el cielo mira nuestra labor. Benditos sean. Padres, espero, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta palabra haya tocado nuestro corazón. Y que sea Dios el que se glorifique. Bendigo sus vidas. Bendigo la vida de mi esposa y de mis hijos, de mi nietecita y de mi nuera, y de todos los padres. Bendigo la vida de los padres de la iglesia Malacatán, Casa Rey Jesús, de la iglesia Cefa, zona 6, de toda la iglesia del Nazareno a nivel mundial, y de todos aquellos padres que sabemos que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que hacer mucho. Así es que yo los bendigo. Declaro mucha bendición en la vida de cada uno de nosotros y que el Señor nos siga ayudando para que seamos buenos padres. Benditos de mi Padre. Pasen una linda noche. Que el Señor los bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana para escuchar el consejo de Dios en estos tiempos tan complicados. Pasen muy buenas noches y que el Señor nos bendiga a todos.